Viasbook presenta. Aprende con Viasbook. Curso Ingeniería de Transporte. Buenos días, el día de hoy vamos a resolver el examen final del 2024-1 por parte de Viasbook en el caso de Ingeniería de Transportes. En primera instancia se nos plantea el siguiente enunciado. En cada acceso las distancias de visibilidad son de 50 metros, asimismo se nos pide determinar la capacidad de movimiento de norte a este. Por ende tenemos que utilizar el modelo británico con los valores chilenos que están adjuntados al final de la tabla. Asimismo, se nos pide ampliar directamente la demanda utilizada en la parte de acá. Los datos más importantes recopilados son la demanda de norte-este. Tomar en cuenta que el norte está acá, que sería el origen, primero, y el este sería el destino. Es decir, esta vía, este carril. Ah, bueno, ¿qué se necesita para resolver este problema? Se necesita en sí la fórmula de la capacidad del movimiento secundario, la de el cual depende tanto de los parámetros X, Y y Z, como también de los parámetros del factor de calibración y de los flujos prioritarios en conflicto. Esta es la fórmula general. Por otro lado, también necesitamos las características geométricas, el ancho del carril prioritario o principal, el ancho del carril secundario, hacia dónde va el destino, el ancho de la mediana de uso, no, bueno, en este caso no sería esta mediana, puesto que es mayor y bueno, no sería la intersección entre ambos carriles, sino el cual afecta a dicho flujo. Y bueno, eso serían más que todas las características. Y bueno, en relación a los parámetros se plantean las siguientes fórmulas que nuevamente dependen de las características y también parámetros X1 y X2 sería relación de los parámetros de intersección de los valores chilenos. Bueno, en primera instancia, ¿qué se tiene que hacer? Plantea el modelo o los flujos. En el modelo chileno es de esta manera, es decir, el norte está hacia arriba y bueno, los flujos son de oeste a este o de este a oeste. En este caso sería de sur a norte o norte a sur. Depende, debemos cambiar dicho, toca girarlo 90 grados para que esto quede de igual forma que en los parámetros de Chile. Se gira y ya el norte ya no sería el que se va hacia el este, sino parte de arriba. Entonces el flujo ya no sería de norte a este, sino sería de este a sur. En este caso sería este, a sur, sería este caso. Por ende, los parámetros que tomaríamos en cuenta serían todos estos parámetros de acá. Anteriormente, con dichos parámetros recopilados, ya tenemos el X1, el X2. En cuanto a la capacidad inicial sería de 745. Los factores de calibración sería bueno, en este caso de este a sur y de este a oeste sería de 0, y de oeste a este sería de 0.364, al igual que el de oeste a sur. Necesitamos tener los flujos de oeste a este y de oeste a sur para poder hacer la sumatoria de los factores multiplicados por las demandas. Bueno, se tienen los siguientes datos geométricos. 3 metros 60 es el ancho del flujo prioritario, 3 metros 50 de secundario y 2 metros sería del ancho de la mediana. Metros de la mediana, 3.6 del principal, 3.5 del secundario. Tanto la visibilidad es por la derecha como la izquierda sería de 50 metros. En cuanto a lo mencionado X1 y X2, se recopila acá y los datos de alfa también acá. Luego de ello, cuando se utiliza, se aplica las fórmulas, se reemplaza los datos en las fórmulas. El caso del Z sería de 14 por 2 igual a 28. El caso de Y sería de 1 menos 0.0291 por 3.6, que es el factor principal.
y nos da este valor. En el caso de X se reemplaza la fórmula y se obtiene dicho valor. Luego de ello, finalmente se aplica y se reemplaza la fórmula principal con el determinado X, con la capacidad básica inicial, con el factor Z, el factor Y. Bueno, lo único que tendríamos problemas sería en el cálculo del factor de alfa por el flujo prioritario, pero bueno, el flujo prioritario que se nos pide es el de oeste a este y de oeste a sur. Oeste a este sería el flujo que va, el que va horizontalmente, o sea, 201. De oeste a sur, oeste a sur sería de 64. Bueno, la volteada del el giro que se da sería de 64 vehículos por hora. Estos valores se multiplican respectivamente por el 0,364, los coeficientes de los flujos. Finalmente se tiene la capacidad del movimiento secundario, que es de 640 vehículos por hora. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.